Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un diplomado en finanzas, diplomado que tuve la oportunidad de cursar, que por supuesto pretendo compartírselos a ustedes a manera de información actualizada. Bien chicos, esta es la malla curricular del diplomado. Consta de 7 módulos y que por supuesto el día de hoy estaremos cursando el primero, llamado Fundamentos en Finanzas. Luego pasaremos a Contabilidad Gerencial, el otro módulo es Finanzas Empresariales, luego vamos a pasar por Banca y Finanzas, Finanzas Internacionales, Mercado de Capitales y por último Fundamentos de Proyectos de Inversión. Hoy vamos a dar paso al primer módulo, que es Fundamentos en Finanzas. Vamos a tocar la primera clase. Y que por supuesto quiero que el logro del módulo sea que ustedes puedan conocer conceptos básicos de las finanzas, técnicas financieras básicas, para que de alguna manera puedan analizar y evaluar e interpretar sobre todo la gestión financiera. Bien chicos, empecemos por la conceptualización de empresa. Un concepto tradicional de empresa es que es una unidad económica debidamente organizada, productora de bienes y servicios. Ahora, para darle un poquito más de valor a la conceptualización de la empresa, se puede definir como un organismo socioeconómico que se encarga de realizar diversas actividades utilizando sus múltiples recursos. Estos recursos pueden ser materia prima, capital de trabajo, capital humano, recursos financieros, etc. Ahora, hay que tener en cuenta que todas las empresas cuentan con áreas funcionales. Aquí solamente estoy mostrando algunas de ellas, como son la área de producción, el área de marketing, el área de finanzas, pero por supuesto hay muchas más de ellas, por ejemplo, de recursos humanos, de logística, etc. Esto puede variar por el tipo de empresa, puede tener más áreas o menos áreas según la envergadura de la empresa, pero cabe resaltar que en este diplomado nos vamos a enfocar en el área de finanzas. Y ustedes de repente se preguntarán, ¿quién es el responsable del área de finanzas? Lógicamente que es el administrador financiero, que a sus veces también recibe la connotación de ejecutivo financiero o hasta incluso gerente financiero. Ahora, el gerente financiero va a tener a su cargo a los tesoreros y a los contadores. Estos dos asumen un papel muy importante en la empresa. El tesorero por su parte al administrar el efectivo, a facilitar el crédito a la empresa y a proyectar de repente los gastos de capital que va a ejecutar la empresa. Por su parte, el contador, quien asume un rol también muy importante en la empresa, se encargará de la agenda tributaria y el sistema de información administrativa. Cabe recalcar que aquí solamente estoy haciendo hincapié a algunas actividades que realizan tanto el contador como el tesorero, para no hacerlo de alguna manera tan engorroso. Por ejemplo, si el gerente financiero quiere realizar algún proyecto de inversión, el gerente financiero tiene que saber con cuánta liquidez dispone en la empresa, y esta información se la va a proveer el tesorero. Bien chicos, pasamos a la conceptualización de las finanzas. Hay que entender que el concepto de finanzas normalmente es distinto para cada persona, pero desde mi perspectiva es un conjunto de actividades económicas relacionadas con los negocios, los bancos, las empresas, que implica el manejo eficiente del dinero en una empresa, por ejemplo. Entonces, las finanzas está estrechamente relacionado con el dinero. Por ende, cuando hablamos de finanzas, hablamos del uso eficiente del dinero. Hay que tener en cuenta que las finanzas está en todo momento presente con nosotros. Hasta incluso cuando vamos a comprar algún producto, estamos dándole curso al dinero. Pero se trata pues de darle un buen uso al dinero para generar posteriormente un beneficio. Bien chicos, ahora estamos pasando a lo que es el objetivo de la empresa. Yo aquí estoy colocando dos objetivos, uno social y el otro privado. Este último tiene que ver con el lucro empresarial. Generalmente todas las empresas abren para tener algún tipo de beneficio monetario. Y el otro objetivo es el social. Dentro de ello está generalmente generar puestos de trabajo. Esto es muy importante, ya que posicionándose una empresa en nuestra localidad, esta va a requerir normalmente de mano de obra para ejecutar sus operaciones. Y esto hará que se incremente la población económicamente activa, que en economía le llamamos la PEA. El otro punto es el desarrollo económico. Chicos,
El posicionamiento de una empresa involucra la estimulación del crecimiento económico por medio del consumo y la inversión. Me explico. Si una empresa entra a tallar en nuestra población y sus productos son altamente demandados en el mercado, poco a poco se incrementará el consumo. Y ahora, las empresas, al darse cuenta que sus productos están siendo demandados, el mercado va a reaccionar con un incremento en la producción, y esto es lógico. Si el mercado ve que sus productos son altamente demandados, entonces van a incrementar su producción para seguir vendiendo, y este incremento en la producción involucra un incremento en la inversión, otra variable macroeconómica importantísima para que un país pueda prosperar. Y el otro punto es la generación de divisas. Aquí me explico. Supongamos que una empresa ya haya cubierto el mercado nacional y ahora quiere exportar sus productos al exterior. Estos productos pasarán al exterior y a su vez ellos nos pagarán con la divisa más comercial que existe hoy en día, que es el dólar. Esto hará a su vez que se incremente también el RIN, el famoso RIN, que es las reservas internacionales que nos sirven como respaldo para cualquier coyuntura económica no deseada en el país. Ahora chicos, un punto clave que tienen que tener en cuenta las empresas son los factores a maximizar y los factores a minimizar. De repente ustedes se preguntarán qué aspectos tiene que maximizar una empresa. Y bueno, la respuesta sería la siguiente. Por un lado, maximizar las utilidades, y esto tiene que verse reflejado en el estado de resultados, que más adelante entraremos en detalle. También tiene que maximizar la liquidez de la empresa, y esto se tiene que ver reflejado en el estado de flujo de caja. También se tiene que maximizar el valor de la empresa en el mercado. Y aquí hablamos cuando las empresas se cotizan en la bolsa de valores, que muchas de estas cotizaciones va a depender de las buenas utilidades de las empresas, del entorno económico o coyuntura económica y de la oferta y demanda de estos títulos de valores. También se tiene que maximizar la participación de la empresa en el mercado, y esto se puede lograr impulsando nuevos productos en el mercado, producto o derivado de nuestra actividad principal. Por ejemplo, supongamos que somos una empresa maderera y en esta empresa, lo normal en esta empresa es que se pulan las maderas para realizar diversos trabajos, pero al pulir esta madera sale lo que le llamamos el aserrín, y aquí pues fácilmente la empresa puede comenzar a vender este aserrín, que sería un producto derivado de su actividad principal. Hay que también tener en cuenta los puntos a minimizar en una empresa. Estos son, por ejemplo, hay que minimizar los costos fijos, hay que minimizar los costos variables, hay que minimizar los residuos o los desperdicios, como por ejemplo de la empresa maderera que hemos visto ahorita. Hay que minimizar el tiempo de rotación, y esto se trata de vender rápidamente sus productos para ir sacando las existencias o stock que se encuentran en nuestro almacén para seguir generando dinero. Chicos, la importancia de las finanzas de alguna manera nos va a servir para elaborar proyectos de inversión en un horizonte temporal determinado, a proveer a la empresa de liquidez para realizar diversas inversiones que se ha fijado, que se ha trazado en la empresa, para ayudar a encontrar riesgos de inversión y poder ayudar a evitarlas, ¿no? Ya que pueden ser pérdidas irrecuperables. Y lógicamente también maximizar la rentabilidad de la empresa. Esa es la importancia de las finanzas. Ahora chicos, nosotros que estamos próximos a ser gerentes financieros de una empresa, tenemos que tener muy en claro cuáles van a ser nuestras decisiones a tomar en esta empresa. Y las más importantes son de alguna manera las siguientes. Son las decisiones de inversión que como gerentes financieros vamos a tomar, son las decisiones de financiamiento y son también las decisiones de política de dividendos, si la empresa lógicamente fuera una sociedad anónima. Ahora enfoquémonos en la primera decisión que tiene que tener en cuenta el gerente financiero, que es la decisión de inversión. El gerente financiero primero que nada tiene que identificar cuáles son las necesidades que tiene una empresa. Una vez que identifiquemos cuáles son estas necesidades, vamos a proceder bien a invertir en activos reales o en activos financieros. Cuando hablamos de activos reales,
lo solemos asociar con activos tangibles, ¿no? De repente una empresa quiere invertir en inmuebles, en maquinaria, en equipo, en terrenos, etc. O activos intangibles, que normalmente suelen ser las patentes, los derechos de autor, los logotipos, los isotipos, etc. Y en cuanto a la inversión en activo financiero, de repente si la empresa le va bien económicamente y financieramente hablando, cuando la empresa cuenta con un excedente de liquidez, este dinero puede ser destinado para una cuenta corriente, una cuenta bancaria, ¿no? Fondos mutuos, acciones, bonos corporativos o bonos soberanos que de alguna manera le generen rentabilidad, más rentabilidad a la empresa. Ahora chicos, a manera de ejemplo le he puesto estos gráficos para que de alguna manera podamos diferenciar los activos reales, ¿no? Los tangibles y los intangibles. A ver, en el primer recuadro, ¿qué activo real tenemos? ¿Un tangible o un intangible? Un tangible, ¿verdad? Porque es una mercadería, se puede palpar. En el segundo recuadro, ¿qué tipo de activo real es? ¿Tangible o intangible? Intangible, ¿verdad? Porque son marcas, logotipos, isotipos, patentes, derechos de autor, etc. En el tercer recuadro, ¿qué será? ¿Tangible o intangible? Tangible, ¿verdad? Porque aquí estamos observando maquinaria, estamos observando un terreno, una construcción. Bien chicos, espero que de alguna manera estos gráficos les haya podido ayudar en lo que es la distinción de estos activos reales. Ahora pasamos a la segunda decisión que tiene que tener bien en cuenta el gerente financiero, y es la decisión de financiamiento. Muchachos, una vez que tengan en claro cuál va a ser su decisión de inversión que pretenden ejecutar en la empresa, tienen que preguntarse cuáles pueden ser su fuente de financiamiento que lo ayude a llevar a cabo dicha inversión. Estas pueden ser varias opciones, varias fuentes de financiamiento. Lo más común que existe, que es un crédito bancario, ¿no? Otra opción podría ser un leasing o arrendamiento financiero, también conocido, ¿no? La empresa puede financiarse también emitiendo acciones o bonos. Pero chicos, algo que tenemos que tener en cuenta en el tema del financiamiento es que siempre tenemos que endeudarnos a un costo bajo, a una tasa baja, siempre en el financiamiento. Por ejemplo, en un crédito financiero tenemos que encontrar la tasa de costo efectiva anual más baja que existe en el mercado. En el caso del arrendamiento financiero tenemos que de alguna manera fijar las cuotas relativamente cortas. En el tema de las acciones, no exponer gran parte de nuestra empresa en la bolsa de valores. En el caso de repente de financiarse vía bonos, siempre colocar una tasa de interés acorde al mercado. También hay que tener en cuenta que estos tipos de financiamientos recaerán en los estados financieros en las cuentas llamadas pasivos o patrimonio. ¿Cuándo irán en las cuentas de los pasivos? Cuando me financio con terceros, ¿no? Llámese bancos, cajas, diversas entidades financieras, un financiamiento de proveedores, etc. En cambio, ¿cuándo irán en la cuenta de patrimonio? Cuando los propios accionistas ponen de su plata, de su bolsillo, inyectan este dinero a la empresa, ¿no? Estos se llaman socios o accionistas. Ahora vamos con la tercera decisión que tiene que ejecutar el gerente financiero en empresas relativamente grandes. Y esta es la decisión de dividendos, o también llamada política de dividendos. Esta consiste en que si la empresa obtiene utilidades grandes, fruto de su actividad principal, el gerente financiero puede ejecutar diversas opciones, ¿no? Puede de repente repartir todas las utilidades a los accionistas o socios que hay en la empresa, o de repente puede inyectar todas estas utilidades en la empresa para fomentar más inversiones y nuevos proyectos, haciendo que la empresa se valorice más. O como tercera opción, podría ejecutar el famoso mix, que consiste en dar un 50% a los accionistas o socios y un 50% reinvertirlas o inyectarlas en la empresa. Estas decisiones dependerán de la coyuntura empresarial, fijando obviamente su costo de oportunidad. También hay que tener en cuenta que parte de nuestras decisiones como gerentes financieros es la información útil que nos va a brindar el contador. Por ello es muy importante interpretar los reportes generados por la contabilidad, aunque sea lo más básico, chicos.
Teniendo los conocimientos básicos vamos a poder interpretar los estados financieros. Ahora, ¿qué son los estados financieros? A grosso modo, los estados financieros son cuadros que reflejan la realidad operativa de la empresa en un periodo determinado. Estos estados financieros son el medio principal para suministrar información plena de la empresa, para que ustedes puedan ver en cifras cuál es el dinamismo empresarial que existe. Los más comunes son el estado de situación financiera, también está el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio neto y el estado de flujo de caja. Chicos, los estados financieros se ejecutan con el fin de que el gerente financiero pueda proceder con las decisiones bien correctivas o permanentes. ¿Cómo así? Se ejecutan decisiones correctivas cuando el gerente financiero observa que los resultados de los estados financieros no cumplen con sus expectativas y por ende tiene que ajustar o reajustar diversos ítems. Y se ejecutan decisiones permanentes cuando los resultados de los estados financieros sí cumplen con las expectativas del gerente financiero y quiere que el accionar de la empresa se mantenga. El estado de situación financiera refleja el resultado de las decisiones que han tomado los dirigentes de la empresa y esto está obviamente relacionado con el objetivo empresarial. Las decisiones siempre van a estar acorde con el objetivo empresarial. Hay que tener en cuenta que si nosotros cogemos un estado de situación financiera, estaríamos viendo lo que tiene ahora esta empresa. Es como una foto solamente de la empresa en un momento determinado. Y su estructura genérica es el que está acá, es el que nos representa en la pantalla. Por el lado izquierdo tenemos el total de activos que tiene la empresa. Y esta se subdivide en activos corrientes y en activos no corrientes. Y estos normalmente se suelen asociar con los derechos que tiene la empresa propio mismo de ellos. Por el lado derecho tenemos al total de pasivos y patrimonio, ¿no? Por un lado el pasivo, que se subdivide en pasivo corriente y pasivo no corriente, que son considerados obligaciones con terceros o deudas con terceros. Y también por el lado del patrimonio, que son los aportes de los socios y accionistas. Chicos, desde el punto de vista contable, se dice que el total de activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero desde el punto de vista económico, la inversión es igual al financiamiento. Y por ende se forman estas ecuaciones, ¿no? Una desde el punto de vista contable y el otro desde el punto de vista económico. Entonces, cuando hablamos de total de inversión, estamos hablando del total de activos, y cuando hablamos del total de financiamiento, estamos hablando del total pasivo y el patrimonio. Bien, chicos, aquí podemos observar una estructura más realista a la anterior, con sus principales cuentas. Pero una duda que quiero resolver es que muchos me preguntan por qué el orden de estas cuentas, el porqué del orden de estas cuentas. O sea, ¿por qué va primero el efectivo, luego por qué va las cuentas por cobrar, luego por qué va los inventarios y así, en ese orden? Y esto es que en el caso del activo, las cuentas se van a posicionar por el grado de liquidez decreciente, es decir, lo que está más cerca a convertirse en dinero físico se contabiliza primero. Y en el caso del pasivo y el patrimonio, estas cuentas se van a ordenar por el grado de exigibilidad decreciente, es decir, lo que es más urgente de pago se contabiliza primero. Bien, chicos, esta es la estructura del total activo, que como lo dije en un principio se subdivide en activo corriente y en activo no corriente. Lo normal, para que lo tengan en cuenta, cuando se habla de activo corriente estamos hablando del dinero, pero en el corto plazo. Y cuando hablamos de activo no corriente, va a ser la generación de dinero, pero en el largo plazo. Igual vamos a ver en el pasivo. El pasivo corriente son las deudas que tiene la empresa a corto plazo, y el pasivo no corriente son las deudas a largo plazo que tiene la empresa. Pero ahora vamos a posicionarnos en el total de activos. Cuando hablamos de efectivo y equivalente efectivo, es el dinero que tenemos normalmente en caja, en tesorería o en el banco. Cuando se habla de cuentas por cobrar a los comerciales,
Estamos hablando de los clientes, ¿no? De repente nos piden un crédito y nosotros, para que no se nos quede en stock nuestra mercadería, damos el crédito. También están las existencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que una empresa comercial, existen existencias cuando hay mercancías, y existen existencias en una empresa industrial cuando hay materia prima, productos en proceso, productos terminados, envases, embalajes, etc. También están las cargas diferidas, que este es todo pago realizado por adelantado, ¿no? Un sueldo adelantado, por ejemplo. Cuando hablamos del activo no corriente y hablamos de las inversiones en valores, estamos hablando básicamente de las acciones, de los bonos, cuentas corrientes, fondos mutuos, etc. Cuando hablamos de activos fijos tangibles, estamos hablando de unidades de transporte, por ejemplo, ¿no? Terrenos, maquinarias, equipos, etc. Cuando hablamos de la depreciación acumulada, ¿no? La depreciación acumulada se aplica a los activos fijos tangibles. Y cuando hablamos de activos fijos intangibles, estamos hablando de las patentes, de las licencias, de los derechos de autor, de los isotipos, de los logotipos, etc. Y a este activo fijo intangible se le aplica la amortización. Y por el lado de los pasivos, ¿no? Aquí vemos que primero se posiciona el sobregiro bancario, ¿no? Para los que no saben qué es un sobregiro bancario, es pedir al banco dinero en contra de su cuenta corriente. Me explico. Supongamos que nuestra empresa, ¿no? Solamente cuenta en el banco con 10.000 soles, por poner un monto. Pero supongamos que nuestra empresa, está debiendo, es deudora, y sus proveedores quieren su plata, quieren su dinero. Entonces lo que hará esta empresa es utilizar un sobregiro bancario. ¿En qué consiste? Consiste en pedir, por ejemplo, un monto de 30.000 soles para solventar sus gastos, pero tiene que devolverse este dinero en máximo una semana, con un porcentaje de interés. Y como es muy urgente de pago, esta operación bancaria se va a posicionar primero en el estado de situación financiera. Luego hablamos de los tributos por pagar, ¿no? Los tributos por pagar normalmente son el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumidor, el impuesto a la renta, etc. Cuando hablamos de las remuneraciones por pagar, estamos hablando de los sueldos y salarios de los trabajadores, ¿verdad? Cuando hablamos de los beneficios sociales de los trabajadores, estamos hablando, por ejemplo, de la CTS, ¿no? De la compensación por el tiempo de servicio. Y cuando hablamos de las cuentas por pagar a comerciantes, son, por ejemplo, el pago a nuestros proveedores más cercanos que tengamos. Y cuando hablamos de pasivo no corriente, estamos hablando, lógicamente, de una deuda a largo plazo. Y también, por su parte, estamos hablando del patrimonio, ¿no? Que dentro del patrimonio encajan diversas cuentas, como la principal de ellos, que es el capital. El capital es su propio dinero con el que cuenta la empresa, sin pedir financiamiento, es su propio dinero. Cuando hablamos de las reservas legales, estamos hablando de que parte de la utilidad que genere esta empresa, producto o derivado de su actividad principal, parte de esa utilidad se va a mantener como reserva para de repente cubrir algunos déficits de presupuesto o algunas coyunturas económicas no deseadas a la empresa. Cuando hablamos de los resultados acumulados, son, por ejemplo, las utilidades retenidas de años anteriores. Bien, chicos, ahora vamos con el estado de resultados, que es básicamente un cuadro donde se registran todas las ventas, ¿no? Por supuesto, en un horizonte temporal determinado, donde también se registran todos los costos de producción, donde se registran los gastos que tiene la empresa, ¿no? Esta diferencia de estos valores nos da como resultado una posible ganancia, que nosotros le llamamos utilidad, y otra que puede ser una posible pérdida a la empresa, ¿no? Hay que recordar que el estado de situación financiera es una foto de la empresa, para ver de alguna manera cuáles han sido sus inversiones, cuál ha sido su fuente de financiamiento, etc. En cambio, en el estado de resultados entra a tallar ya un horizonte temporal. Bien, chicos, aquí podemos observar una estructura más realista de lo que es un estado de resultados. En primera instancia, la diferencia entre las ventas netas de un producto y el costo de haberlas producido nos da como resultado una utilidad bruta. A ello se le restan los gastos operacionales,
que son, por ejemplo, los gastos administrativos, donde aquí entra a tallar los sueldos y salarios, la CTS, etcétera. Y los gastos de ventas, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, los bonos a los vendedores por haber llegado a su meta establecida, etcétera. La resta de ello nos da como resultado una utilidad operativa, que también es conocida comúnmente como utilidad antes de intereses o impuestos. A ello se le suman dos ítems, que es el gasto financiero y el ingreso financiero. Supongamos que nosotros estamos pidiéndole préstamo a un banco. Obviamente que tenemos que pagar intereses. Esos intereses van a ir acoplados con los gastos financieros. Ahora supongamos que nosotros ponemos nuestro excedente de dinero empresarial en un banco y este banco obviamente que nos tiene que dar una tasa de interés. Esta tasa de interés se va a acoplar con los que son los ingresos financieros. La diferencia de ello nos da una utilidad antes de particiones e impuesto a la renta. Se le va a restar también a estas utilidades la participación de los trabajadores a las utilidades, que comúnmente en las empresas comerciales hoy en día se le quita un 8% y a las empresas industriales se le quita un 10%. A ello se le resta el impuesto a la renta y la diferencia de ello nos da una utilidad del ejercicio, que bien puede ser una ganancia, utilidad o una pérdida. Ahora entremos rápidamente a otro estado financiero, que es importante también, que es el estado de cambio de patrimonio neto. Aquí nos van a mostrar las operaciones que durante el ejercicio económico han modificado el contenido cualitativo y cuantitativo de los rubros que forman parte del patrimonio neto. ¿Cómo así? ¿Por qué cualitativos? Porque si se observa decrecimientos económicos, se tiene que reajustar diversas políticas empresariales para salir del decrecimiento. ¿Y por qué cuantitativas? Porque producto de estas decisiones empresariales variará la estructura y la producción de la empresa. Aquí podemos observar un crecimiento tanto en el capital como en las reservas legales y el de los resultados acumulados, lo que significa que la empresa está atrayendo capital, proyectando confianza. Ahora entremos al último estado financiero que vamos a ver el día de hoy, y este es el estado de flujo de caja. Y este muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalente de efectivo dentro de un horizonte temporal determinado. Chicos, a este estado financiero un inversionista les toma mucha atención, ya que este flujo nos mostrará de manera corriente cuánto gana la empresa y cuánto gasta la empresa de manera permanente, arrojando así periodos donde puede haber excedentes de dinero, como también puede haber déficit de efectivo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el flujo de caja y el estado de resultados? A ver, la ventaja del flujo de caja es que vamos a observar cuánto dinero entra a la empresa vía ventas y cuánto sale de la empresa vía gastos, pero en un horizonte cortoplacista. Se puede hacer un flujo de efectivo, por ejemplo, diario, semanal, mensual, semestral, anual incluso. En cambio, el estado de resultados nos da un resultado en un horizonte temporal determinado, ¿no? Te dice cuántos son las ventas en un año, por ejemplo, o los gastos en un año, o los costos en un año, ¿no? Entonces, por medio del flujo de caja se puede ver, por ejemplo, los gastos o los ingresos y egresos, pero en un día, por ejemplo, lo que no se puede ver en un estado de resultados, ¿no? Un estado de resultados coge un horizonte temporal determinado. Entonces, de eso se trata la diferencia. Ahora, chicos, ustedes se preguntarán para quiénes son importantes estos resultados de los estados financieros. Esto le importa en primera instancia al gerente para tomar decisiones correctivas o permanentes. También le es importante para el inversionista actual. Supóngase que usted es un accionista de una empresa. A usted le tiene que interesar los estados financieros para ver si de alguna manera vende sus acciones o si se queda para seguir generando ganancias vía dividendos. Le importa también al accionista potencial, que es aquel personal que no es accionista de la empresa, pero que pretende serlo y por ello intenta descifrar los estados de resultados, ¿no? Que sean buenos. Le interesa también al acreedor actual, ¿no? Normalmente, que es el banco el que te financió una inversión, le interesa que a tu empresa le vaya bien,
Porque si te va bien, el banco te sigue prestando dinero, pero si te va mal, el banco te corta el flujo de efectivo. También le interesa al acreedor potencial, quien es aquel banco que está dispuesto a comprarte la deuda a una menor tasa de interés. Me explico. Supóngase que el banco X le prestó dinero a su empresa a una tasa de interés del 10%, pero el banco Y ve que tu empresa arroja buenos resultados mediante los estados financieros y esta empresa quiere comprarte la deuda, ¿no? Y te ofrece ahora una tasa del 7%. ¿Aceptarías? Claro que sí, porque ahora vas a pagar a una tasa menor la misma deuda. A los clientes también les interesa. Como ya sabemos, los clientes son muy sensibles. Si ven que las empresas están vendiendo bastante en el mercado, psicológicamente creen que es un producto confiable. También le interesan a los organismos fiscales, como es la SUNAT. A este le conviene que tus estados de resultados sean altos para de alguna manera cobrarte más impuestos. Bien chicos, ahora para culminar les voy a dejar un caso práctico para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Se trata de identificar el tipo de decisión financiera que van a tomar ustedes como gerentes financieros, ¿no? Se trata de identificar qué decisión financiera se va a tomar aquí. Aquí les voy a dejar 5 planteamientos donde ustedes me van a responder en la cajita de comentarios qué tipo de decisión se ha tomado aquí. Voy a tomar en cuenta todos y si veo que alguno se ha equivocado, obviamente que voy a responder su comentario para resolver su duda. Bien chicos, espero que esta clase les haya servido de mucho a ustedes a manera de información actualizada. Hay que tener en claro que cualquier duda que ustedes me quieran consultar a mí, cualquier incógnita, cualquier interrogante, algo que no les haya quedado claro, me lo pueden hacer en la cajita de comentarios que yo gustosamente se los voy a responder. Y por supuesto estaré elaborando la segunda clase. Hasta entonces, que les vaya bien.